cuando para hablar de tributos llamamos siempre a los mejores. Andersen, asesoría empresarial, legal y tributaria en Ecuador, con presencia en más de 170 países a nivel mundial. ¿Y quién mejor para hablar de tributos y darnos luces? Noemí Ceballos, Senior Manager de Andersen. Noemí, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. A ver, ¿por qué es relevante para el SRI identificar estos nichos como influencers, doctores, deportistas, etcétera? Buen día, Juan Javier, buen día a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a los oyentes. Para nosotros un gusto nuevamente poder estar en estos micrófonos. El tema del día de hoy me parece que es muy interesante y además que está sonando recientemente por publicaciones que ha hecho el director general del Servicio de Rentas Internas, porque ha enfocado su gestión en incrementar la base de contribuyentes desde el control tributario, incrementando personas naturales a esta base de contribuyentes que hoy todavía no están incorporados o que eventualmente no están reportando sus ingresos de manera adecuada. Te diría que es importante porque, a ver, por varias razones, pero creo que podemos ir simplificando el tema desde tres aspectos. El primero es presencia de marca del SRI, evidentemente mostrar que hay una autoridad tributaria. Segundo, por el control a la evasión fiscal. Y un tercer punto que pudiéramos tocar es la recaudación tributaria. Entonces, si hablamos del primer punto de presencia de marca, evidentemente es una manera de cómo el SRI muestra que hay una autoridad fiscal que está haciendo su trabajo y que está haciendo todo para que la ley se cumpla a cabalidad. Porque conversábamos antes de entrar al aire, decíamos que si esto era materia de una nueva reforma, y no es que hay una nueva reforma, sino que es la ley de régimen tributario interno, cumpliéndose a cabalidad por parte de todos los contribuyentes que deben de pagar sus tributos. Noemí, ¿cuáles son las obligaciones o tributos que se dejarían de pagar por este tipo de prácticas? Son varias las cosas. Primero pongamos tal vez en contexto a los oyentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha identificado el Servicio de Rentas Internas? Ha identificado que hay prestaciones de servicios generalmente dados por personas naturales, por profesionales, en este caso doctores, que fue una publicación que hicieron la semana pasada, cirujanos plásticos, deportistas, por ejemplo, influencers y otros profesionales que pudiéramos también incluir en esta masa. Y lo que está ocurriendo es que cuando uno va a recibir el servicio, cuando vas donde un doctor, cuando vas donde un nutricionista, cuando vas, voy a pecar aquí las mujeres, a la peluquería, al spa, resulta ser, y al mismo gimnasio, por ejemplo, no nos dan factura. Y nosotros como consumidor final tampoco estamos exigiendo la factura. ¿Qué ocurre cuando uno no exige la factura? Varias cosas. No se está generando el IVA por el servicio que te están prestando, porque eventualmente el servicio va a gravar tarifa 12% de IVA, y no se está dejando un rastro para que esta persona, que es el prestador del servicio, luego tenga que considerar ese ingreso como parte de su renta gravada y pagar el impuesto a la renta. Entonces ahí ya estamos hablando de varias faltas. No se está cumpliendo con la obligación de emitir comprobantes de venta, como es la factura, nota de venta si es que corresponde, no se está liquidando el IVA y eventualmente tampoco se incluiría ese ingreso dentro de su declaración de renta. Mira, yo decía el otro día aquí en la radio, ¿no?, que esto es facilito. ¿Cómo sería asesor de Briones del SRI? Paras en un semáforo y ves todos estos carros de alta gama y los para. A ver, señor, deje ver quién es el dueño del carro, qué compañía, cuánto impuesto está pagando esa compañía. Así de facilito. Lo mismo si ves a una señora que se ha puesto un par de almohadones atrás. ¿Cuál es su médico? ¿Cómo se llama? Su médico que su cirujano plástico. Su cirujano plástico, primero para llevarlo preso por mal gusto. Y segundo para ver cuánto impuesto está pagando. Por exceso de medida. Bueno, ya llevándolo un poco con más seriedad, ¿cuáles son las fuentes de información que tiene el SRI, Noemí, para identificar profesionales que no están pagando sus impuestos? Bueno, aparte lo has dicho, ya le has sugerido un mecanismo de pararnos, un mecanismo práctico de pararnos en el semáforo. Mira, son varias fuentes. Primero, la tecnología. Sin duda alguna, la tecnología es un aliado estratégico, no solamente para la autoridad tributaria en el Ecuador, sino para las autoridades tributarias a nivel mundial.
Y dentro de la tecnología está el que desde el 2017 aproximadamente Ecuador se adherió al Foro Global de Intercambio de Información. Eso permite que hoy el ente de control pueda obtener información de nuestros ecuatorianos que deben de pagar impuestos aquí respecto de sus activos o respecto de sus ingresos que tengan en el exterior. Esa es una fuente. Y otra fuente fundamental, si lo queremos ya ver en el mercado interno, digamos, porque lo que mencionaba sobre el Foro Global es en el exterior. Internamente el mecanismo, te diría, es instituciones financieras, porque lo cierto es que tampoco puedes tener el dinero bajo el colchón. Entonces, algún mecanismo se tiene que utilizar para poder identificar de que hay ingresos de dinero, de divisas en una cuenta bancaria que está a nombre de alguien y resulta ser de que esta persona está obteniendo dinero pero que no está declarando sus impuestos en la medida que corresponde. Otra forma pudiera ser... Sí. Estamos entrevistando a Noemí Ceballos, Senior Manager de Anderson. Esta campaña del SRI estaría orientada justamente a ampliar la base de contribuyentes, lo cual siempre se comenta que es positivo, ¿no? Para que no sean siempre los mismos que estén cumpliendo más normas y no se le aumenten más bien los impuestos, sino que se amplíe esta base. Eso estaría, creo que, en una buena dirección. Tendría dos preguntas. Uno, cómo estimular justamente para que, como aquí hablamos de relaciones entre privados, ¿no? Como no hay una entidad jurídica, pues no piden las facturas, que sería la forma en que se normalice y se formalicen estas transacciones. Habían antes opciones como sorteos tributarios, es decir, de alguna forma de estímulo también para que el contribuyente pida las facturas. No sé si esto, cuando se lo hizo, tuvo un resultado positivo como para reconsiderarlo, ¿no? No solamente ir al tema de sanciones, sino también de estímulos. Y la otra pregunta sería, ¿qué país podría servir de referencia respecto de que hay una capacidad de poder tener recaudaciones de estas transacciones de personas naturales? De acuerdo, como decíamos al inicio, parte de esto es control de la evasión fiscal y un tercer punto es aumentar la recaudación tributaria y que efectivamente esta recaudación tributaria no venga de los mismos contribuyentes, que no sea el mecanismo que se ha venido implementando de crear contribuciones en medida que se necesite caja para cubrir impuestos. La idea es que todos paguen los impuestos que correspondan en la medida que corresponda, ¿no? En esa línea, te digo, es como echa la ley, echa la trampa. O sea, para que esto ocurra tienen que haber dos participantes en la transacción. El que esté dispuesto a no emitir la factura y el que esté dispuesto a aceptar el modus operandi, por así decirlo. Entonces, parte de esta cultura que se ha venido dando es también fomentado desde nosotros, los consumidores finales, porque como conversábamos, si nos damos cuenta lo común entre estos nichos de influencers, doctores, deportistas y otro sinnúmero de cosas, y otro sinnúmero de tal vez de situaciones que pudiéramos enumerar, es de que los servicios son prestados generalmente a personas naturales. ¿Y por qué se da esto? Se da esto porque nosotros como personas naturales eventualmente no nos interesa recibir la factura. Hoy, por ejemplo, como ya la base de gastos personales bajó, ya es irrelevante si tengo la factura del gimnasio o no, si lo puedo descontar o no, si la factura que fue al doctor ya llega a mi techo y si ya le exijo al doctor que me siga emitiendo facturas. Por lo cual muchos objetaron esa reforma, ¿no? Porque justamente desestimuló este proceso de que se regularicen esas transacciones. Claro, ahí es también costo-beneficio en este punto que ya entramos, que es muy importante. El costo-beneficio me refiero a que por un lado se limitan los gastos personales y evidentemente también incrementa la recaudación porque son menos gastos que puedes deducir. Pero por el otro lado pudiera ser que más bien eso incentivado a que ya no me importa si emito factura o no. Entonces, el tratar de incentivar una medida por mejorar recaudación puede ser que también esté incentivando otra práctica como es la no emisión de comprobantes, que es la factura como tal y por tanto también dejar de percibir IVA. Pero respondiendo a la pregunta, te diría es parte de esa cultura tributaria que vemos que se ha venido
fomentando e incrementando en los últimos meses por parte del ente de control, de hacer lazos estrechos. Por ejemplo, ahí veíamos una publicación en donde se han generado reuniones con Liga Pro para socializar con los futbolistas, con los jugadores, para también de una u otra forma enseñar, porque en muchos casos también es desconocimiento, confías a alguien, un tercero, y este tercero tiene prácticas que tal vez no son las más adecuadas o porque se las venía haciendo así y las seguimos haciendo. Oye, un punto hablando de los futbolistas, ¿qué pasa con los futbolistas del exterior, que ya tributan en el exterior? Ellos ya no tienen que tributar acá. Ya contesto esa pregunta. Y nada más porque se me quedó el país. El país de ejemplo pudiera ser España, porque me parece interesante. Y ahí voy y ato con la pregunta que me estás haciendo ahorita, Juan Javier. España es uno de los países, digamos, de tendencia que siempre ha fomentado el tema de regularización fiscal. Ejemplos prácticos, justamente, Messi, en jugadores. Cristiano. Messi, Cristiano Ronaldo y otros jugadores más. No estoy segura también, Piqué me parece. Y en artistas, Shakira, que es emblemática, y hay un sinnúmero más de artistas que pudiéramos enumerar. Y España es un país que tiene muy fuertemente marcado el hecho de incentivar esta regularización. Porque lo que ocurre es que van artistas o futbolistas dentro del territorio español, hacen ingresos, generan ingresos y tributan solamente una parte. Generalmente lo que hace el futbolista es tributar el ingreso que le paga el club. Y de ahí el futbolista, por su marca que ya crea, tiene otros tipos de ingresos. Entonces, generalmente lo que hace es como ceder sus derechos de explotación de imagen a estructuras en el exterior, y esa estructura es la que se encarga de generar el ingreso por el royalty, digamos, que se cobra por la imagen del futbolista como tal. Todos los contratos que se firmen porque Messi sale en la publicidad de las papitas, los Doritos, no sé, todo lo que le contraten por publicidad que hagan los futbolistas. Entonces, generalmente lo que hacen es como desprender esos dos tipos de ingresos. Obviamente el que genera la persona natural por ser futbolista no lo pueden segregar, pero el de la imagen sí, generalmente lo aportas a una estructura. Es como cuando uno todo esto es por lectura de los casos que se han descubierto de los futbolistas y que generalmente utilizan estas estructuras en paraísos fiscales para tributar una tarifa más baja o simplemente no tributar. Entonces, cuando el futbolista tributa en el exterior, la pregunta que hace Juan Javier, si es que tiene un ingreso, hay que ver las reglas del país en el que se está tributando, porque pudiera ser que pague impuestos allá, ya no paga acá, lo considera como ya un ingreso exento, o lo que pudiera hacer es que lo que pagó en el exterior, aquí es crédito fiscal, es decir, lo disminuyes y pagas la diferencia. Noemí, yo creo que es importante y aplaudo la decisión que ha tomado el SRI justamente de abrir esta base de datos que decía de contribuyentes, pero sí creo que sería necesario que para las personas que nos están escuchando, que son muchos profesionales, muchos influencers, sepan las consecuencias. Es decir, yo creo que está bien lo que se está haciendo, pero creo que es nuestra obligación también como medio explicarle a la ciudadanía qué consecuencias puede traerle el no facturar, el no tributar, qué actuaciones pudiera iniciar el SRI contra esas personas naturales o jurídicas que no están cumpliendo con su deber tributario. Esa pregunta es importantísima y es relevante porque tal vez así empezamos a entender de que esta práctica que se ha venido dando no es la más apropiada, y cuando tal vez uno entiende las consecuencias pudiera hacer que cambiamos comportamientos. Cuando tú prestas servicios, estás obligado a varias cosas. Y una de las cosas fundamentales es emitir el comprobante. Si no se emite el comprobante, te diría yo que esa es la falta como más leve, porque estás incumpliendo una norma de emisión de un comprobante. Pero de ahí, al momento que tú facturas, tienes que generar IVA. Y el SRI a ti te designó como agente de percepción, es decir, de percibir tributos. Y si tú no estás percibiendo esos tributos y no lo pagas, ya es un delito. Y además, si estás percibiendo ingresos y esos ingresos no están puestos en tu declaración de renta, estás omitiendo ingresos, y eso es otro delito. Todos estos delitos podríamos encasillarlos como delitos de defraudación tributaria, que son castigados ya no tanto con la sanción pecuniaria en dinero, porque eso es una parte de resarcir el impuesto que en su momento se dejó de pagar, pero el otro efecto es que hay cárcel por eso.
O sea, la sanción más grave es cárcel. Y el número de años que puedo ir a la cárcel va a depender del delito que estoy cometiendo. Si dejé de emitir comprobantes, si omití ingresos. ¿Cómo está tipificado esto? Está tipificado en el Código Integral Penal, en el COIP. Y lo que se establece es un sinnúmero de situaciones, es decir, tipos de delitos, y las penas van en función de esos tipos de delitos, de 2 a 3 años, de 3 a 7 años, lo máximo son 10 años de cárcel por defraudación tributaria. Pero mira, aquí me dice un oyente, canales de televisión como Canal 1 o Gama TV no pagaron por 10 años y no lo cerraron ni encarcelaron a sus gerentes. Pregunta, ¿hasta cuántos años puede exigir el SRI los tributos que se dejaron de pagar? Esa es una excelente pregunta también. ¿Qué tiempo tiene el ente de control? Porque lamentablemente la facultad para poder ir a cobrar los tributos no es ilimitada, tiene un tiempo. Esa facultad... Lamentablemente no, gracias a Dios, digo. No, lamentablemente y gracias a Dios, sí. Depende de cómo lo veamos, sí, en todo caso. Era en buena línea, lamentable. Ese es un tiempo que también ha venido modificándose. En la actualidad tenemos dos tiempos, digamos. 6 años si es que el contribuyente, la persona natural, el profesional, no presentó sus declaraciones, y 4 años si lo presentó, pero lo hizo de manera incompleta, sí, equivocada. En el pasado había una diferencia entre que si omitías y te ibas a 6 años, pero hoy son 6 años si no presentas y 4 años si hay alguna omisión o hay algún error habiéndola presentado. Entonces, ese es el tiempo, son 6 años, pero mira, eso es para presentar solamente, eso es para presentar declaraciones, porque para perseguir los delitos entiendo que tienen un tiempo diferente porque es un tema ya penal, nada más para hacer declaración. Más que una pregunta, un comentario de un oyente. Si el Estado no ha mostrado honestidad en el uso de los impuestos, ni ha mantenido campaña de comunicación para convencernos, ¿por qué cree que debemos los contribuyentes, los que seamos los que presionemos a todos los comercios populares de las playas o carreteras que emitan facturas con IVA, cosas que no pueden porque no hay control, no pueden hacerlo ni desean? Ni los doctores amigos tampoco desean hacerlo por las malas leyes. Él dice, este oyente, a mis empresas no les devuelven el IVA pagados por más de 3 años. Contacte a Andersen para solicitar la devolución. Ahí está. Andersen. No, Andersen para solicitar la devolución y poderle ayudar con el caso que tenga, pero no, ya hablando en serio. Entiendo la posición del oyente, entiendo de que como personas también pudiera haber un malestar porque uno dice, bueno, yo pago mis impuestos y siento que no hay como una retribución del impuesto. Pero, a ver, aquí hay algo cierto, indistintamente de eso, nosotros como ciudadanos, como responsables de pagar un tributo, no podemos condicionar nuestra actuación de pagar impuestos solamente porque el Estado no responde. O sea, son dos cosas diferentes. Todos quisiéramos de que las cosas tal vez fueran diferentes, que fueran mejor, de que hubieran ciertas cosas en mejores condiciones, ¿no? Ver obras públicas tal vez. Tenemos que comprender también que hay una situación difícil, extraordinaria, pero eso para nada justifica el hecho de que tengo que emitir factura, de que estoy generando ingresos y que tengo que pagar mis tributos. O sea, si fuera el caso, imagínate, nadie pagar impuestos. Ya, o sea, pero en esa línea, Noemí, de que ya hemos visto que esto no es pelo de rana para las personas que nos están escuchando, es decir, que no solamente hay una sanción económica que te van a obligar a pagar y a devolver, y en algunos casos cuando es con multa es el doble, es decir, te incrementa no solo el costo del tributo, sino que hay una multa adicional, sino que pudiera eventualmente estar en presencia de un delito penal, y eso significa cárcel. La otra pregunta que creo que es necesaria que hacerla es, ¿qué tienen que hacer estas personas para regularizarse? ¿Es un trámite tortuoso, es un infame sacar facturas, o es relativamente sencillo? Y esta obligatoriedad ahora de que tenemos los profesionales de la factura electrónica, ¿es realmente un problema que la gente se formalice, o ha venido mejorando en eso el Servicio de Rentas Internas en facilitar que las personas naturales y jurídicas puedan acceder a su formalización tributaria? Un punto de orden, Andrés. Justamente hay que tener claro que hay sanciones de tipo tributarias como tales, y también las penales, y para informar, como siempre acostumbramos aquí en el panel, el artículo que tipifica esto es el 298, que habla de defraudación tributaria. La persona que simule, oculta, omita, falsee o engañe la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada cuando
da 19 circunstancias este artículo, y empieza después a graduar las penas de 1 hasta 10 años, como nos decía Noemí. Así que adelante. De acuerdo, sí, tipifica las situaciones. Contestando tu pregunta, ese sabes que es otro punto que hay que aplaudir a la administración actual, porque ha hecho todos los esfuerzos para empezar a simplificar el régimen, tanto así de que en la semana también anterior empezaron a publicitar la herramienta de facturación electrónica que la han mejorado. O sea, es decir, hoy es muy sencillo que un contribuyente se adhiera, se inscriba en el Registro Único de Contribuyentes, obtenga su RUC, ingrese su actividad económica y empiece a facturar de forma online. Tienes una tablet, ingresas a tu usuario en línea y ahí mismo empiezas a facturar. O sea, no es mayor, no hay mayor complejidad, y cuando lo haces de esa manera, como ya es facturación electrónica y como eventualmente los comprobantes que vas a recibir también son electrónicos, ya el Servicio de Rentas Internas, el sistema en línea, te hace una declaración sombra. ¿Qué es una declaración sombra? Una declaración sugerida. O sea, es decir, uno ingresa, empieza a hacer su declaración y le dice, voy a declarar el IVA mensual, por ejemplo. Ok, tuvo $2,000 ingresos. ¿Cómo lo sabe? Porque tiene mi información de la facturación de todo el mes. Con lo cual, de verdad, el otro día hice una declaración y era clic, clic, clic. No tuve que tipear nada, porque ya toda la información estaba en la base de datos del SRI. Entonces, es relativamente sencillo. También el Servicio de Rentas Internas ha iniciado esta campaña de cultura tributaria desde una escuelita tributaria, en donde han empezado a cargar videos, en donde son muy interactivos y te empiezan a explicar cómo tienes que hacer las cosas. De hecho, si no estoy equivocada, el día de ayer también se publicó una resolución en donde han empezado a simplificar anexos. O sea, es decir, la carga tributaria que tenía buenísimo, eso no sabía. Sí, la han empezado a eliminar. ¿Por qué? Porque todo esto va de la mano con la facturación electrónica, porque ya la información está en vivo. Entonces, y ya cada vez va a ser más sencillo el que hayan controles y en donde te identifiquen quién está percibiendo ingresos, conclusas también de las instituciones financieras y qué impuestos se están dejando de pagar, si es que fuera el caso. Una última inquietud, Alton Panchana: ¿los gastos en compra de medicinas son sujetos de descuento cuando se declara el impuesto anual al Estado ecuatoriano? Sí. Lo que pasa es que las personas naturales tenemos dos tipos de descuentos, por simplificarlo de alguna manera. Tenemos descuentos de gastos personales, en donde entre los tipos de gastos personales están los de salud, que pudieran entrar los medicamentos, y otro tipo de gastos son los servicios relacionados con el ejercicio profesional. Gastos de representación. Por ejemplo, los gastos, si eres un representante legal, todos estos gastos que tienen que ver con el poder ejercer la representación legal. Si eres un médico, el consultorio, el internet, si alquilas el consultorio, todos los gastos relacionados a la actividad económica. Pero el medicamento que dice el oyente pudiera ser un gasto personal de salud. Para asesorías tributarias, ¿cómo contactar a Andersen, a mí? Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Nosotros estamos como Andersen Ecuador en LinkedIn, en Twitter, y tenemos también nuestra página web. Muchísimas gracias a Noemí Ceballos, Senior Manager de Andersen.